discernimiento vocacional y madurez psicoafectiva de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones. Grupo Épsimo. Apartado número 17. Apuntes de clínica psicológica en miembros de la vida religiosa. Antecedentes. A lo largo de casi un año completo de reuniones, se ha realizado un encuentro interdisciplinar en torno a las dificultades y alteraciones psicológicas de los miembros de la vida consagrada que solicitan atención psicoterapéutica o psicoanalítica. El presente trabajo pretende, al editar los aportes de los diferentes especialistas, dar unidad al contenido de las discusiones e intercambios. No representa, por tanto, la opinión unánime de todos los miembros, teólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, médicos, formadores, filósofos, sino el reflejo de los diferentes aportes desde la experiencia e investigación clínica, cuanto desde las demás disciplinas intervinientes. La problemática central se centró en las diversas manifestaciones clínicas evidenciadas por los religiosos, intentando una comprensión psicodinámica de las mismas y las implicaciones a las que remiten tanto para el nivel psicoterapéutico, el de la formación y la profilaxis de la salud mental. Es un problema actual la importante frecuencia de solicitud de consulta y tratamiento psicológico que realizan los religiosos de los diferentes institutos. Un motivo de esta publicación es colaborar con las autoridades religiosas competentes para la toma de medidas preventivas en beneficio de la salud de los miembros de sus organizaciones. Es importante recalcar que la población sobre la que recaen los comentarios son personas que por diversas causas solicitan consulta y o tratamiento psicoterapéutico o psicoanalítico. Las situaciones por las cuales se han originado esta necesidad de atención tienen diversas causas. Algunas de ellas son: número 1. Psicodiagnóstico para apoyar la toma de decisión personal y de los superiores para el ingreso a la vida religiosa, continuar en la misma, autorización o renovación de votos, etc. Número 2. Aparición de problemática derivada de la misma vida personal del sujeto, que dificulta o impide la madurez necesaria para la vida consagrada y cuya causa se encuentra en las características de su propio desarrollo psicológico. Número 3. Dificultades derivadas de la forma o modalidad con que la persona se ha vinculado a la vida de su comunidad. En general, esto depende de la interacción del sujeto con el estilo que adopta su comunidad para vivir el compromiso religioso o su ausencia de compromiso, y la insatisfacción exigente y existente en su actividad pastoral, vida de fe y oración, participación comunitaria, etc. Número 4. Disfunciones psicológicas derivadas del modo en que se llevó a cabo el proceso de formación para la vida religiosa. En general, la persona ha pasado
está pasando por una etapa estilo de formación que no le ha permitido resolver a través de los años sus conflictos internos. Este apartado remite tanto a la problemática de los formandos cuanto a la capacitación de los formadores, no solo en el terreno de lo psicológico, sino además al de la espiritualidad. 5. Por razones de entrenamiento, búsqueda de un mayor y mejor desarrollo personal y espiritual, algunos religiosos y religiosas, especialmente aquellos encargados de la formación, interesados en la dirección espiritual, etc., solicitan este medio de crecimiento personal. Introducción. Este trabajo ha sido dividido en 3 grandes apartados. Número 1. Aspecto descriptivo. Número 2. Análisis de la situación. Interpretación. Número 3. Proposiciones. Por razones metodológicas, en cada uno de estos apartados se considera 1. Los problemas de orden psicodinámico más frecuentes en los usuarios de los servicios psicológicos ofrecidos por los miembros del grupo de trabajo. Número 2. Temas específicos relacionados a la técnica de intervención psicológica y o psicoterapéutica para esta población. Número 3. Algunos aspectos organizacionales que se manifiestan a través de la atención a las personas concretas y que denotan disfunciones en la vida de las comunidades. Número 1. Aspecto descriptivo. 1.1. Nivel psicodinámico o de vida interior. 1.1.1 Distanciamiento del yo, fe adulta y fe infantil. Con bastante frecuencia los religiosos y las religiosas que solicitan psicoterapia revelan en el transcurso de la misma que su vida de fe es tan pobre, tan epifenoménica a su vida profunda, que no pocas veces se ven sacerdotes y religiosos y religiosas que en el fondo no creen, o que la vida espiritual está ligada a procesos tan infantiles que la maduración o el desarrollo personal es tangencial a la misma. En no pocos casos poseen un discurso sobre sí mismo, su yo, y sobre su fe, pero no es desde el proceso interno, desde donde surge la palabra expresada, expresante. En este sentido se ve fácilmente, pueden pasar por alto sobre su fe, dada la inconsistencia interna existente. Agregamos una nota. Los miembros del grupo de trabajo interdisciplinar, como se ha dicho, plantean sus puntos de vista desde diversas perspectivas teóricas, lo cual se verá reflejado en el transcurso del presente reporte. 1.1.2 Parece ser una tónica bastante generalizada en los primeros momentos de un proceso psicoterapéutico que la toma de decisiones aprendida en las diversas etapas de formación recorrería el proceso lógico, lo autoritario. Se hace lo que se debe hacer. No obstante, la profundización del proceso devela una falta
de involucración total, una ausencia vital en estas autodeterminaciones. El sujeto, remitiéndose a la voluntad, concebida como casi un proceso silogístico, niega, olvida las mociones básicas de su vida interior. 1.1.3 Perfeccionismo. Se observan exigencias personales muy altas para consigo mismo, incluso en las cuales el orgullo juega un papel muy importante y donde los demás, el otro, apenas si es tomado en consideración. En términos técnicos psicológicos, esto remite a procesos internos de tipo narcisístico que implican serias dificultades para el auténtico desarrollo personal. Es notable lo humillante que resulta para no pocos religiosos y religiosas recurrir, necesitados, a los cuidados, a la atención de otra persona por autoconvencimiento de que deberían, primero, no tener necesidades, dificultades, carencias, y en segundo, porque deberían arreglar todo solos. 1.1.4 Culpa, escrúpulos, magia. En muchos religiosos y religiosas, la presencia de una religiosidad anclada en procesos de pensamiento y afecto muy primitivos, infantiles, desencadena sentimientos de culpabilidad de enfermos, demostrativos de la ausencia de una participación adulta en un auténtico proyecto de redención. Es notable además la presencia de escrúpulos y bloqueos del pensamiento, el afecto y la acción, derivados de los mismos procesos internos de inmadurez que desgastan la energía de la persona y se entrelazan con elementos culpígenos de orden neurótico. Este mismo incrustamiento de las convicciones religiosas en procesos psíquicos infantiles hacen vivir la religión al nivel de pensamiento y el afecto mágico, esperando no la fe madura, sino en las demandas de satisfacción de deseos propios de la fantasía, orden de lo imaginario o lo narcisista, la resolución de sus conflictos y la participación real en la vida consagrada. 1.1.5 Elaboración de duelos. Es notable observar la frecuencia con que encontramos dificultad específica para superar las crisis personales, asumiendo o integrando las partes de la mente en conflicto, atreviéndose a perder lo que se imaginaban de sí mismos y de los demás. La utilización de la religión para defender estos procesos negadores es notoria. 1.1.6 Identidad sexual. Es necesario aclarar que en este ítem nos referiremos no solamente a los problemas tipificados por la psicopatología clásica, sino a un aspecto mucho más amplio. Consideramos la identidad sexual como una forma de ser en el mundo, de vivir el afecto, de relacionarse, entregarse y disfrutar la existencia. Observamos que generalmente la fuerza y riqueza del impulso sexual está negada en sus múltiples manifestaciones vitales, tanto en el orden de lo natural, nefesh, como en el orden de lo espiritual, neuma.
Los mecanismos psíquicos puestos en juego para mantener este bloqueo y negación resultan en un alto grado de desgaste emocional e incluso físico que se manifiesta en una gran amplitud de sintomatologías, tanto mentales como orgánicas, sin mencionar el impedimento que esto supone para el desarrollo de la vida espiritual. Es frecuente la presencia de formas inadecuadas de vivir la sexualidad. En bastantes religiosos y religiosas existen episodios más o menos frecuentes, duraderos o no, de infidelidad a su voto de castidad, debidas las más de las veces a la actuación de conflictivas internas y a las consecuencias de una deficiente opción para la vida célibe que a propositivas decisiones de transgresión. Las relaciones triangulares son también frecuentes, expresando la irresuelta configuración triangular edípica interna que se lleva a la vida cotidiana y se establecen vínculos en los cuales no se da un compromiso que abarque toda la persona, con la consecuente insatisfacción y falta de realización dentro de la vida consagrada. Las consultas por presumibles problemas de homosexualidad son altamente frecuentes en los candidatos a la vida religiosa, no dejándose de confirmar estructuras caracteriales de este tipo en bastantes casos. Es notable la confusión en este tema y la falta de capacidad para el manejo del problema en muchos formadores, confundiendo tanto la presencia del problema como sus diversas manifestaciones. También se presentan diversas formas de estructuras perversas más o menos abiertas o enmascaradas tras otros motivos de consulta. 1.1.7 Figuras parentales. Aclaramos que en este punto nos referimos a la imagen interna de orden inconsciente, referida a los imagos parentales, no a los padres reales del sujeto. En este caso observamos la no elaboración adulta de las imágenes antidichas, que con frecuencia son trasladadas a las relaciones con la institución de pertenencia, viviendo formas de dependencia que no se han superado a través de vínculos de sumisión-desafío. En otros casos, no menos frecuentes, se relaciona con las figuras de autoridad sin haber logrado aún las posturas de madurez esperables y generándose crisis en su vida personal, especialmente relacionadas con el voto de obediencia y la convivencia en la vida comunitaria. Uno punto dos Problemas técnicos. 1.2.1 En primer lugar, es notable la dificultad para asumir el papel de paciente, para aceptar el ser ayudados.
Con facilidad, la asunción del rol de religioso, religiosa, sacerdote, lleva consigo para el sujeto la convicción de que debe ser él quien debe brindar ayuda y no es compatible con ser ayudado. Un ejemplo clínico frecuente es rezar para pedir que Dios ayude al terapeuta a ayudarle, detrás de lo cual no se encuentran otras motivaciones que la competitividad y la agresión velada. 1.2.2 El compromiso terapéutico establecido a través del respeto al horario, frecuencia, pago de honorarios, asistencia asidua, es saboteado con mucha facilidad tras la excusa de otros múltiples compromisos que no resisten el análisis de su validez. 1.2.3 Especial consideración exige el tema del dinero. Independientemente de que es quizás con el tipo de pacientes con que más frecuencia aparece el intento del regateo como conducta manifiesta, se expresan altos grados de dependencia inmadura con la organización y con el manejo mismo de este medio. 1.2.4 En ciertos casos, los superiores o responsables de la formación quieren saber lo que sucede en las sesiones y en el proceso psicoterapéutico, interfiriendo o queriendo interferir en un ámbito íntimo de la vida de sus súbditos que escapa a su control. Evidentemente que esto aparece desde el polo de lo abiertamente manifiesto hasta las formas más sutiles de intento de seducción y culmina no pocas veces con sabotajes más o menos exitosos para suspender la psicoterapia. Por ejemplo, lleva ya mucho tiempo, es mucho dinero. Esto ha de estar fomentando la dependencia. No se ven cambios. Está peor que antes, etcétera, etcétera. (1.3) Problemas organizacionales. 1.3.1 Los documentos de la Iglesia referidos a la formación son claros. Tienen una estructura lógica y deductiva en su argumentación. No obstante, las pautas pedagógicas y psicológicas que proponen tienen un alto grado de generalización ineludible. Esta situación hace necesario el correlato del desarrollo y aplicación de las ciencias auxiliares psicopedagógicas, como claramente lo exigen los mismos documentos. Lamentablemente observamos que no todos los formadores tienen entrenamiento y capacitación suficiente en las ciencias del hombre intervinientes en el proceso formativo. 1.3.2 Se expresa aún en ciertos medios religiosos una cierta aprehensión, si no clara suspicacia o miedo, respecto a la psicología y al psicoanálisis. En estos medios existe desconocimiento de los límites y posibilidades de estas ciencias y profesiones, y la postura oscila
entre la minimización de ellas o el temor a una invasión que culmine en el reduccionismo psicologista. Se confunde con frecuencia lo psíquico, la mente, con lo espiritual, creyendo espiritual lo psíquico y psíquico lo espiritual. No es de extrañar las graves consecuencias que esto trae para el pleno desarrollo de la vida espiritual, fin último de la formación. 1.3.3 Se ve, a nivel de formación, una tendencia a fomentar la información y la práctica y una ausencia de vida interior. El desarrollo de la vida interior, de la relación personal con Dios, queda con mucha frecuencia subordinada a las exigencias de la actividad o el cumplimiento de obligaciones, alejando a las personas de lo que existe y se mueve en su subjetividad, generando dificultades para la referencia de toda su existencia a la vida de la fe. El desarrollo pleno de la vida espiritual debería llevar a que las organizaciones religiosas fueran verdaderos focos de irradiación de estas experiencias últimas de la relación de transformación en Cristo. No obstante, la clínica nos indica una muy baja frecuencia de contacto de las personas atendidas con otras de muy alto desarrollo espiritual.